Nueva York, Estados Unidos. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Hermanos y hermanas, la oscuridad y la maldad aumentan en el mundo. Los desastres alcanzan mayores dimensiones. La fe y el amor de los creyentes se han enfriado. Estos son presagios de la venida del Señor. Tiene toda la razón. Hoy casi todas las profecías sobre su regreso se han cumplido. Solo queda que el Señor regrese y nos eleve al reino de los cielos. Siempre insiste en la misma cuestión. Y así no obtendremos suministro de vida. ¿No ha sido así estos años? Debemos leer la Biblia, dedicarnos al Señor y esperar. Cuando el Señor regrese, nos sentaremos a la mesa con Él. Y entraremos en el reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Muen, te has sacrificado mucho por el Señor. El Señor no lo olvidará. Gracias al Señor. Es por la gracia del Señor y es mi deber. Demos gracias a Dios porque lo entiendas de esa manera. Muen. ¡Oh, tía Siyue! Tío, hola. ¿Habéis venido? Mi sobrina también. Tía, ¿por qué no me llamaste antes de venir? Queríamos darte una sorpresa. Sí. Tío, ¿va todo bien? Sí. Tío, ¿está Lele? Claro que está. Entra. Hemos venido a traeros una noticia maravillosa. ¿En Qué serio? buena noticia es ¿Qué esa. noticia? Vamos, dínosla. Dame el ordenador. Vamos a ver un vídeo. Cuando haya terminado lo entenderéis. 新郎来了，你们快出来迎接他！这次神来做工，不是灵体，而是很普通的身体。但你能从他的掌，未听过的真理。他的说话是指神的说话吗？神的说话在哪儿啊？咱们咋就不知道呢？不如我们查查圣经吧。以赛亚书也没有啊。再查耶利米书。对，查耶利米书。你们怎么不查启示录啊？我查了半天，也没找到。他们所说的神的说话呀！你们看，这是什么？话在肉身显现。哇，神的发表。这么多，你知道吗？神在人中间做了很大的事。神一直在眷顾着我们呢。神垂听了我们的祈求。我们还在等待什么？国度降临了。 ¿Ha descendido el reino? Tía, ¿ha vuelto el Señor? ¿Ha expresado nuevas palabras? ¿Todo esto es real? Por supuesto que es real. El Señor Jesús ha regresado. Es Dios Todopoderoso encarnado. Es un hecho verdadero e indiscutible. La prueba más clara es que Dios Todopoderoso ha expresado toda la verdad que purifica y salva a la humanidad. Ha iniciado la obra del juicio de los últimos días, comenzando por la casa de Dios, y revelado muchas verdades y misterios. Si escucháis las palabras expresadas por Dios Todopoderoso, os convenceréis de que es la aparición y la obra de Dios en los últimos días. ¿Dios Todopoderoso? No
No he oído mal, ¿verdad? El relámpago oriental da testimonio de la aparición y obra de Dios Todopoderoso, ¿no, tía? Tío, ¿habéis aceptado al relámpago oriental? Sí, lo hemos hecho. Oh, no. Tía, he oído que el gobierno del Partido Comunista Chino ha estado reprimiendo salvajemente al relámpago oriental. Que los pastores y los ancianos del mundo religioso han continuado acusándolo. Y nos han pedido que no lo investiguemos. Tíos, ¿por qué desobedecisteis a los pastores y a los ancianos e investigasteis al relámpago oriental? Si llegaran a enterarse de esto, como poco, pueden expulsaros. Tía, tío. Entendéis la Biblia mejor que nosotros y llegáis a lo más profundo de las cosas. La mayoría de los pastores y ancianos acusan al relámpago oriental. Vosotros lo habéis aceptado. Seguro que habrá una razón para ello. Todo esto empezó hace unos 3 meses cuando uno de mis colegas dio testimonio de que el Señor Jesús había regresado como Dios Todopoderoso y nos leyó pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Cuando los escuché, sentí que eran la verdad, la voz de Dios, palabras que ningún humano podría pronunciar. Pero al mismo tiempo, estaba preocupada. Si el relámpago oriental era el camino verdadero, ¿por qué tantos pastores y ancianos en el mundo religioso lo acusan? Teníamos miedo de ser engañados, así que no investigamos más. ¿Y luego? Después de eso, ya no nos sentíamos seguros. Si el relámpago oriental era la aparición y obra del Señor, y no lo investigábamos, entonces no estábamos ignorando la oportunidad de ser arrebatados por el Señor. Seríamos como las vírgenes insensatas que se quedaron a las puertas. Tienes mucha razón. Por eso, oramos y buscamos al Señor tantas veces, para saber a qué nos enfrentamos. Y más tarde, profundizamos bien en la Biblia y no encontramos nada que acusara específicamente al relámpago oriental. En cambio, vimos que el Señor profetizó, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Las palabras del Señor me llegaron muy hondo. La aparición del relámpago oriental parecía estar cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Por eso decidimos ponernos a investigar y determinar si el relámpago oriental era la aparición y la obra del Señor. Miré en internet lo que decía sobre ello. Y entonces leí que el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se había difundido desde China en el este a todos los países del oeste, cumpliendo la profecía del Señor Jesús de que, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso significa que el relámpago oriental realmente viene de Dios. Decidimos que ya no podíamos apoyar a los pastores y ancianos que acusan al relámpago oriental. Además, los pastores y ancianos solo predican el conocimiento bíblico y las teorías teológicas. Ya perdieron la obra del Espíritu Santo. No tienen un verdadero conocimiento de la aparición y obra de Dios. Esta es la razón por la que investigamos al relámpago oriental. Es cierto. Así que pensabas en eso. Sí. Oyendo lo que dices, parece que el relámpago oriental cumple la profecía del Señor Jesús. ¿Por qué nunca pensé en ello? Exacto. Así es. Os sugiero que veáis un vídeo con la palabra de Dios. Escuchadla y sabréis si es la voz de Dios. De acuerdo. Vale. Esperad, tío, tía. ¿Por qué no vamos a verlo en la pantalla grande? Sí, ¿vale? De acuerdo. Vamos al estudio. Sí. Por todo el universo, estoy llevando a cabo mi obra. Y en el este, estallidos atronadores sucederán en una secuencia sin fin, sacudiendo a todas las denominaciones y grupos. Es mi voz que ha traído a todos los hombres al presente.
provoco que todas las personas sean conquistadas por mi voz, que caigan dentro de esta corriente y que se sometan ante mí. Porque hace mucho tiempo he retirado mi gloria de toda la tierra y la he emitido de nuevo en el este. ¿Quién no anhela ver mi gloria? ¿Quién no espera ansiosamente mi regreso? ¿Quién no tiene sed de mi reaparición? ¿Quién no añora mi belleza? ¿Quién no vendrá a la luz? ¿Quién no verá la riqueza de Canaán? ¿Quién no anhela el regreso del Redentor? ¿Quién no adora al gran Todopoderoso? Mi voz debe difundirse sobre toda la tierra. Deseo hablar más a mi pueblo elegido. Como los truenos poderosos que hacen temblar las montañas y los ríos, yo hablo a todo el universo y a la humanidad. De ahí que mis palabras se conviertan en un tesoro para el hombre y todas las personas las estimen. Los relámpagos alumbran desde el oriente hasta el occidente. Mis palabras son tales que el hombre detesta renunciar a ellas y las encuentra insondables. Pero lo que es más, el hombre se regocija en ellas. Como un bebé recién nacido, todas las personas están contentas y alegres, celebrando mi venida. A causa de mi voz, traeré a todas las personas ante mí. Qué palabras tan sabias. A partir de este instante, entraré formalmente entre las personas para que ellas vengan a adorarme. La gloria que emano y mis palabras causan que todas las personas comparezcan ante mí y vean que los relámpagos alumbran desde el oriente y que también he descendido sobre el monte de los olivos del oriente. Verán que por largo tiempo ya he estado en la tierra, ya no como el hijo de los judíos, sino como el relámpago del oriente. Porque hace ya mucho que he resucitado, que he desaparecido de entre las personas y luego reaparecido entre los hombres con gloria. Yo soy aquel que ha sido adorado por eras innumerables antes que ahora, y también soy el niño abandonado por los israelitas por eras innumerables antes que ahora. Más aún, yo soy el todo glorioso Dios Todopoderoso de la era presente. Que todos vengan ante mi trono para ver mi rostro glorioso, escuchar mi voz y ver mis obras. Esto es la totalidad de mi voluntad. Es el fin y el clímax de mi plan, y también el propósito de mi gestión. Que cada nación me adore, toda lengua me reconozca, cada hombre confíe en mí, y toda la gente se someta a mí. Estas palabras tienen autoridad. Sí, la tienen. Tío, ¿nos sentamos para verlo? Bien, vale. Una vez se me conoció como Jehová. También se me llamó el Mesías, y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador, porque me amaban y respetaban. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Soy el Dios que ha vuelto en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que se levanta en los extremos de la tierra, repleto con todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca han tenido contacto conmigo, nunca me han conocido y siempre han ignorado mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, nadie me ha visto. Este es el Dios que se aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto en medio de él. Reside entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y el fuego llameante.
lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no ha de ser juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no ha de ser purificada ardiendo en el fuego. Finalmente, todas las naciones serán benditas por mis palabras, y también hechas pedazos por ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que soy el Salvador que ha vuelto, que soy el Dios Todopoderoso que conquista toda la humanidad, que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre. Pero en los últimos días también me convertiré en las llamas del sol que quema todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Esa es mi obra de los últimos días. Adopté este nombre y poseo este carácter, de forma que todas las personas puedan ver que soy un Dios justo, el sol ardiente y el fuego llameante. Es así para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, y no solo soy el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas a través de los cielos, la tierra y los mares. ¡Qué maravilla! Nunca habíamos oído estas palabras. Sí. ¿Quién podría pronunciar tales palabras? Es como si el Espíritu Santo estuviera hablando. Cierto. Vaya. Yo he sentido lo mismo que tú. Son palabras llenas de autoridad y de poder, como si fueran la voz de Dios. Sí. Ningún humano podría pronunciar tales palabras, eso seguro. Parece que escuchar a los pastores y ancianos sin investigar el camino verdadero no es lo correcto. Gracias a Dios. También reconocéis la voz de Dios. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Durante estos meses, al leer las palabras de Dios Todopoderoso, hemos entendido cómo Dios hace la obra de juicio, purifica y salva al hombre en los últimos días, así como el misterio de cómo aparece y actúa Dios encarnado, lo que significa ser arrebatado, cómo el reino de Cristo se hará realidad y muchos otros aspectos de la verdad. Ahora estamos totalmente seguros de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús al que hemos esperado tantos años. Así es. Muen, Yahui, en el pasado tanto los pastores como los ancianos nos han engañado, sin estudiar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Casi perdemos la oportunidad de ser arrebatados antes del desastre. Si nos hubiéramos enterado durante el desastre sería una gran pérdida. Es cierto. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Al buscar el camino verdadero es importante oír la voz de Dios. Deberíais empezar a leer la palabra de Dios Todopoderoso. No creáis las mentiras de los pastores y los ancianos. No seáis idiotas. La Biblia dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es peligroso ser un idiota. Tío, tía, ¿supisteis que el relámpago oriental era el verdadero camino tras leer la palabra de Dios Todopoderoso? Esa es la senda correcta. ¿Cómo es que no leí las palabras de Dios Todopoderoso e investigué el camino verdadero? ¿Cómo me dejé engañar por las palabras de los pastores y ancianos? La verdad es que era un idiota. En esta web hay mucha información. La encarnación de Dios, las 3 etapas de la obra de Dios, juicio de los últimos días, sobre el arrebatamiento, el camino de la vida eterna. Dios mío, son todos los misterios. Sí. Gracias a Dios. Hay mucha información en la web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sí. Vamos a investigar. Antes no sabíamos nada del relámpago oriental, pero después de nuestra conversación...
Señor Zen, adiós. Me alegra trabajar con usted. A mí también. Señor King, por aquí. De acuerdo. El Salvador ya ha regresado en una nube blanca. ¿Qué película estás viendo? Se llama Mi sueño del reino celestial. ¿Y de qué va? Las películas de la Iglesia de Dios Todopoderoso son muy buenas. Comunican la verdad de una manera clara y práctica. Ajá. Antes no lo entendíamos. ¿Por qué pecamos de día y nos confesamos por la noche? ¿Por qué no somos capaces de escapar del pecado? Ahora creo que lo entiendo. El Señor Jesús hizo la obra de la redención solo para perdonar a creyentes como nosotros. Pero nuestra naturaleza pecaminosa aún no se ha resuelto. Necesitamos la obra del juicio de Dios en los últimos días para purificar el carácter satánico. Es la única manera de resolver el problema del pecado. Las películas de la Iglesia de Dios Todopoderoso son muy útiles. Explican por qué el mundo religioso está tan desolado y carece de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos esperar para dar la bienvenida al regreso del Señor? También aclaran algunas confusiones que los creyentes hemos tenido a lo largo de los años. Estoy muy agradecida. Gracias a Dios. Oye, Moen, ¿enviamos las palabras de Dios Todopoderoso y las películas a los hermanos y hermanas para que las vean? También lo he pensado. Lo haré ahora mismo. Bien. God is the source of the life of man. Heaven and earth live by his power. Nothing alive can free itself from God's rule and authority. It doesn't matter who you are. Everyone must obey God. Submit to his dominion, to his control and commandments. Maybe you're eager to find the life and the truth. Find that God whom you can trust to receive the eternal life. If you wanna get life eternal, find its source and where God is. God is life that does not change. Hermano Zen, ¿qué haces enviando las películas del Relámpago Oriental al grupo de la iglesia? El pastor dijo que no investiguemos al Relámpago Oriental. Hermana Hu, esta película muestra muy claramente lo que significa la salvación y la salvación completa, y qué tipo de gente puede ser arrebatada y entrar en el reino de los cielos. Te lo perderás si no lo ves. ¿Acaso no es una tontería que solo escuchemos a los pastores y a los ancianos y no busquemos la verdad? Hola. Hola, hermano Yu. ¿Dónde estás? En la carretera, de regreso. Hermano, mira lo que Moen ha enviado al grupo. ¿Qué ha enviado? Míralo y lo entenderás. Ah, ahora lo veo. Mira a ver qué pasa en el grupo. Es el Relámpago Oriental. ¿El Relámpago Oriental? Deja que lo vea. ¡Qué barbaridad! Moen está investigando al Relámpago Oriental. No puede hacer eso. Nunca lo hubiera imaginado. No veáis las películas del Relámpago Oriental. Os engañarán a todos.
Exactamente. En cuanto vi que eran de la Iglesia de Dios Todopoderoso, no me atreví a seguir viéndolas. Hermana U, hermana Sui, os digo que si queréis perderos una película tan buena, allá vosotras. Al principio no me atreví a verlas, pero me pudo la curiosidad. Las abrí y las vi. Es algo muy diferente. Los sermones son mucho mejores que los de nuestros pastores y ancianos. Son frescos y prácticos. Sentí que ver la película me hacía bien. Explica claramente a quién bendice y castiga a Dios, el fin y destino final del hombre y la realización del reino de Cristo. Creo que viene de Dios. ¿Cuándo hemos escuchado sermones tan prácticos en la religión? Sabréis si la película es buena después de verla. En los últimos días he estado leyendo la palabra de Dios Todopoderoso y viendo sus películas. Creo que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Dios Todopoderoso bien podría ser el regreso del Señor Jesús. Todos hemos de buscar e investigar. Enviaré un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Echadle un vistazo. ¿Qué vamos a hacer? Es un gran problema. El hermano Zeng cree en el Señor. Es apasionado. Y dona mucho dinero. Si decide creer en el relámpago oriental, la pérdida para la Iglesia será enorme. Sí, es cierto. Son las mejores ovejas de nuestra Iglesia. Pastor Ma, todos están leyendo la palabra de Dios Todopoderoso. Las palabras de Dios Todopoderoso parecen extraordinarias. Cuando entren en sus corazones, me temo que todos las aceptarán. Les he insistido en que no escuchen el relámpago oriental. ¿Por qué no obedecen? ¿Qué envió Zelmuen, Déjame ver. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes. Escucha. Sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad, pero fruncen el entrecejo, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas descuidadamente o la condenan, están cercados por la arrogancia. Hermano Yu, déjame ver. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos racionales y aceptar la verdad. Quizás, habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida, creas que solo una de cada 10.000 de estas palabras está en sintonía con tus convicciones y con la Biblia.
Y después deberías seguir buscando en esa palabra 10.000 de las mismas. Sigo aconsejándote que seas humilde. No te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con tu corazón mostrando una reverencia tan exigua por Dios, obtendrás mayor luz. Si examinas detenidamente y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad. Y si son o no la vida. Basta, déjalo ya. La palabra de Dios Todopoderoso es extraordinaria. Esto es demasiado esclarecedor. Si los hermanos y hermanas siguen leyendo, aceptarán al Relámpago Oriental. Y, sin duda, nos abandonarán. Por lo tanto, no podemos permitir que vean más de la palabra de Dios Todopoderoso. Tienes razón. Si los hermanos y hermanas siguen viendo esto, podrían aceptarlo todos. Pero si les impedimos leer la palabra de Dios Todopoderoso, dirán que les estamos impidiendo que investiguen el camino verdadero y entrar en el reino de los cielos. Pastor Ma, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Impedir que vean más de la palabra de Dios Todopoderoso. No hay más remedio. Borra toda esa información. De acuerdo. También, advertid a los hermanos y hermanas de que no visiten el sitio web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y que no lean la palabra de Dios Todopoderoso ni vean sus películas. Si vienen a predicar las enseñanzas del Relámpago Oriental, haced una foto y luego que se vayan. Que todos sepan que deben rechazarlos. Sí, eso haré. Además, tengo esta información del gobierno del Partido Comunista de China acusando a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Echadle un vistazo. Envía esto a los hermanos y hermanas. Es una buena idea. Sí, podría funcionar. ¿Hola? Ah, Manjao. Yao y tú tenéis tiempo mañana. Claro que sí. Lo tenemos. Yagui y yo estaremos allí mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está bueno? El guiso de aquí es delicioso. Está muy bueno. Vale, entonces toma Muy un bien. poco más. Muen. ¿Por qué no me habías hablado antes de algo como el Relámpago Oriental? Sí. Hay muchas herejías y falsas enseñanzas. Tenéis que tener cuidado. Especialmente con el Relámpago Oriental que testimonia el regreso del Señor Jesús. No lo creáis. El Señor Jesús profetizó. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Según la profecía del Señor, creo que quien diga que el Dios encarnado ha venido en los últimos días, o que Cristo ha aparecido en los últimos días, es un mentiroso y un embaucador. Debemos aferrarnos al nombre y al camino del Señor. Cuando el Señor descienda sobre una nube blanca, nos arrebatará hasta el reino de los cielos. Sin duda, así será. Muen, creo que deberíais dejar de investigar el Relámpago Oriental. Si no, os engañarán y tomaréis el camino equivocado, y cuando el Señor venga, estaréis desamparados. Así es. He oído que en la China continental muchas buenas ovejas de todos los cultos han leído la palabra manifestada en carne y han comenzado a creer en Dios Todopoderoso, traicionando así al Señor. Muen, eres el compañero más sobresaliente de nuestra iglesia. Uno de sus principales talentos. El pastor tiene grandes esperanzas en ti.
Por favor, necesitas leer la Biblia con mayor atención. No leas más libros del Relámpago Oriental. Si no, cuando esa herejía te engañe y el Señor te rechace y te elimine, será demasiado tarde. Sí. Manjao, Pastor Ma, he estado leyendo las palabras de Dios Todopoderoso y viendo las películas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Y ahora tengo una nueva comprensión de la aparición y la obra del Señor en los últimos días y de cómo acoger su venida. El Señor Jesús profetizó que surgirían falsos cristos y profetas que engañarían con señales y prodigios. Pero nunca dijo que los que dan testimonio de la venida del Dios encarnado fueran unos mentirosos. Si acusamos de mentirosos a los que dan testimonio de la venida del Dios encarnado, ¿no estamos condenando la aparición y obra del Señor en los últimos días? Es cierto. Creo que el Señor Jesús dijo esas palabras para advertirnos contra los falsos cristos y los falsos profetas. No para prohibirnos buscar e investigar cualquier testimonio sobre la venida del Dios encarnado. Si el miedo a ser engañados nos impide buscar e investigar el regreso del Señor, no concuerda con sus palabras. El Señor Jesús dijo: a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pastor Ma, según estas palabras, mientras esperamos su regreso, lo más importante es escuchar la voz de Dios. Si escuchamos dar testimonio de que el Señor ha regresado y expresa su palabra, debemos buscar e investigar para descubrir si es la voz de Dios. Solo así podemos acoger y cenar con el Señor. Así es. Muen. No es malo desear la venida del Señor, ser arrebatado. Pero el Relámpago Oriental da testimonio de que el Señor Jesús ya ha regresado, que Él es el Dios Todopoderoso encarnado y que obra en China. ¿Cómo podría ser posible? El Señor Jesús profetizó que descendería sobre una nube blanca, visible para que todos lo vieran. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Profetizó el Señor Jesús que vendría como el Dios Todopoderoso encarnado? En absoluto. El testimonio del Relámpago Oriental no concuerda con la Biblia. ¿Tiene sentido investigarlo? Si estudiamos la Biblia en detalle, es fácil encontrar esto. Dice que el Señor regresará a través de la encarnación. Así que el Señor nos mostró todo esto. Como por ejemplo, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Pastor Ma, la Biblia profetiza que el Señor regresará encarnado. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Ambos pasajes de la Biblia mencionan la venida del Hijo del Hombre. ¿No se refiere el Hijo del Hombre al Dios encarnado? Si el Señor regresado aparece y obra en un cuerpo espiritual que desciende en una nube blanca en lugar de en el Hijo del Hombre encarnado, entonces ¿por qué dice: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación? Es obvio que estas profecías del Señor se refieren a la aparición y obra del Dios encarnado en los últimos días. Pastor Ma, ¿cómo entendéis vosotros estas dos profecías? Creo que mientras esperamos al Señor, no podemos solo aferrarnos a la profecía de que Él descenderá sobre nubes blancas. También necesitamos buscar y escuchar activamente la voz de Dios. Esa es la elección de la Virgen Prudente. Pastor Manjao, ¿por qué no leéis la palabra de Dios Todopoderoso y comprobáis si la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad y la voz de Dios? De esa manera sabréis si el relámpago oriental es la aparición y la obra de Dios en los últimos días. Yahweh tiene razón.
Antes solo habíamos oído que el relámpago oriental daba testimonio del regreso del Señor Jesús, pero no sabíamos nada sobre ellos. Ahora que hemos estado leyendo la palabra de Dios Todopoderoso, hemos notado que es toda la verdad y que viene del Espíritu Santo. Pastor Ma, Manyao, si guiarais a los hermanos y hermanas en el estudio del relámpago oriental, sería perfecto. Si nuestros hermanos y hermanas leyeran la palabra de Dios Todopoderoso, tendrían provisión de vida. La Iglesia de Dios Todopoderoso también tiene una iglesia aquí en los Estados Unidos. Vamos a visitarla para investigar el camino verdadero. Sí, Manyao. Vamos juntos. Oh, eso... Investigar al relámpago oriental no es un tema menor. Hay que tener cuidado. Lo decidiremos cuando lo hayamos pensado. Bueno, coma el guiso antes de que se queme. Muen Yahui. Si queréis investigar al relámpago oriental, tenéis derecho a hacerlo, y no intervendré. Pero como pastor, tengo que recordaros que si el relámpago oriental es la aparición y la obra del Señor, los pastores del mundo religioso deberían haberlo aceptado. Los pastores y ancianos tienen un profundo conocimiento de la Biblia y sirven al Señor. ¿Acaso no pueden discernir la voz del Señor? Los pastores y ancianos del mundo religioso acusan y se oponen al relámpago oriental. El gobierno del Partido Comunista Chino lo catalogó de secta hace tiempo. Eso prueba que el relámpago oriental no puede ser el camino verdadero. Primero debéis oír cómo el gobierno del Partido Comunista Chino y los pastores del mundo religioso acusan al relámpago oriental. Conoced todos los datos antes de decidir si deseáis investigar. Creo que es lo más apropiado. Y resulta que tengo aquí un vídeo sobre cómo el gobierno del Partido Comunista Chino y el mundo religioso acusan al relámpago oriental. Mirad, vedlo vosotros. Tomad, ojalá os sea útil. Muen, el caso Shandong Zhuoyuan fue juzgado en el tribunal del Partido Comunista Chino. Este determinó que los sospechosos eran miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. La cadena CCTV de China también hizo un informe especial. ¿Cómo iba a ser falso? El hecho de que la gente de la Iglesia de Dios Todopoderoso sea capaz de algo así prueba que el relámpago oriental no puede ser el camino verdadero. ¿No os parece? ¿Es el relámpago oriental el camino verdadero? Si he sido engañado, ¿no significa eso que mis años de fe en el Señor han sido en vano? Pero si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y no lo busco e investigo, ¿no perderé mi oportunidad de ser arrebatado y entrar en el reino de los cielos? Muen, el Partido Comunista Chino ha tomado duras medidas contra el relámpago oriental y lo ha acusado. Deja de investigarlo. Mira estos informes.
Lele, baja a comer. Jesús es una gran salvación para todos los que pueden aceptar la verdad. El retorno de Jesús es una condena para todos los que no. Yahweh. ¿Sí? Creo que el pastor Ma tiene razón. El Partido Comunista Chino y el mundo religioso acusan al Relámpago Oriental. ¿Puede ser el Relámpago Oriental el camino verdadero? Deberíamos dejar de investigar. Lo decidiremos más adelante. Bueno, esto no es algo que pueda esperar. Al leer la palabra de Dios Todopoderoso encontramos una provisión. Todos sentimos que era la verdad. Tenemos que continuar. No niego lo que estás diciendo. Pero ¿qué pasa con el caso Shandong Zhaoyuan? ¿Cómo se explica? ¿Puedes explicarlo? Normalmente eres muy inteligente. ¿Por qué estás siendo tan idiota respecto a investigar el camino verdadero? Dejemos de lado por ahora si el caso Shandong Zhaoyuan es real. Solo en los últimos 2 o 3 años, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha lanzado muchas buenas películas y vídeos. ¿Sin la obra del Espíritu Santo podría hacer eso una organización religiosa? Los pastores y ancianos del mundo religioso han predicado la Biblia durante años, pero ¿pueden expresar la verdad? La Iglesia de Dios Todopoderoso tiene la verdad y la obra del Espíritu Santo, y nuestros corazones lo confirman. ¿Por qué escuchas al Partido Comunista Chino y a los pastores y ancianos del mundo religioso? Incluso si sospechamos del Relámpago Oriental, no podemos dejar de investigar. Al menos tenemos que averiguar la verdad. Vale, ya basta. Creo que deberíamos escuchar a los pastores y a los ancianos. Es más seguro creer en nuestra iglesia. Voy a trabajar. El pastor Ma quiere que vigilemos a Muen. Dime si está en contacto con gente del Relámpago Oriental. Muen, piénsalo. El Partido Comunista Chino llevó a los tribunales el caso Shandong Zhaoyuan. ¿Acaso se puede confiar en un juicio del Partido Comunista Chino? Ambos vivimos en China durante años. ¿Cuántas mentiras y falsas acusaciones contra inocentes surgen desde el Partido Comunista Chino? Lo sabes tan bien como cualquiera. El comunismo es una gran mentira. No dice ni una sola palabra de verdad. Además, el Partido Comunista Chino es un partido ateo. Siempre han perseguido a las iglesias caseras. ¿Cómo vamos a creerles cuando acusan a una iglesia? Sospecho que el caso Shandong Zhaoyuan fue un montaje del partido. Creo que debemos seguir investigando al Relámpago Oriental. Si me lo expones así, pensaré concienzudamente en todo esto. Que así sea. Hola, Yahweh. ¿Qué pasa? De acuerdo. Claro. Bueno, el pastor nos dijo que no indagáramos en el Relámpago Oriental. Y además, los has invitado a tu casa. Los ha traído Yahweh. Quiere que todo el mundo lo estudie y lo entienda. Hermano Yu, ya que has venido, escucha lo que van a decir. Bueno, hermano Yu, entrad y sentaos. Vamos, adelante.
estos días he estado leyendo los informes sobre el caso Shandong Zhaoyuan. Es difícil de entender. Si el relámpago oriental es el verdadero camino, ¿qué le une con el caso Zhaoyuan? Tiene sentido pensar que si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, su iglesia no haría algo que traicionara la verdad. Entonces, tía, hermana Zhang, ¿qué opináis de todo esto? Yo también. Estoy muy confundida. Es cierto, deberíamos hablar y aclarar este tema. Yo opino que si el Partido Comunista Chino y la mayoría de los pastores y ancianos del mundo religioso acusan al relámpago oriental, prueba que el relámpago oriental no es el camino verdadero. Pensadlo. Los partidos que gobiernan están establecidos por Dios. Si el partido acusa al relámpago oriental, ¿no es de suma importancia? Los tribunales del Partido Comunista Chino juzgaron el caso Shandong Zhaoyuan y determinaron que los sospechosos eran de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Cómo podría ser falso? En mi opinión, no deberíamos investigar al relámpago oriental. Podrían engañarnos. Sí. Hermanos y hermanas, si sospechamos de la obra de Dios y dejamos de estudiar el camino verdadero a causa del caso Shandong Zhaoyuan, no sería un error. ¿Son las mentiras del Partido Comunista Chino y la oposición del mundo religioso una razón para no estudiar el camino verdadero? Investigamos si las palabras y la obra de Dios Todopoderoso es el camino verdadero, la aparición y la obra de Dios. La pregunta más importante y fundamental es si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Y si lo que Dios Todopoderoso hace es la obra de salvar a la humanidad en los últimos días. Si profundizamos un poco más, descubrimos que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad y la obra de Dios, que es el verdadero camino. Sí, es verdad. ¿Qué importan las acusaciones del Partido Comunista Chino y del mundo religioso? Tenemos que seguir y aceptar a Dios Todopoderoso. No podemos creer las mentiras del Partido Comunista Chino ni las falacias del mundo religioso. ¿Seremos capaces de distinguirlos y de tomar una postura clara? Habéis leído la palabra de Dios Todopoderoso y admitís que es la verdad. ¿Por qué seguís creyendo en los rumores y mentiras del gobierno del Partido Comunista Chino, de los pastores religiosos y de los ancianos? ¿Está la verdad del caso Shandong Zhaoyuan relacionada con la obra de Dios Todopoderoso? ¿O con si el relámpago oriental es el camino verdadero? El caso Shandong Zhaoyuan es un caso criminal. No tiene nada que ver con la aparición y obra de Dios Todopoderoso. Son cosas completamente diferentes. ¿No os parece? Sí. Sí. Tiene mucha razón. En el juicio de Shandong Zhaoyuan, los sospechosos dijeron claramente en el tribunal: el Estado toma medidas contra el Dios Todopoderoso de Zhao Weishan, no el Dios Todopoderoso en el que creemos. Nunca tuve contacto con la Iglesia de Dios Todopoderoso. Niegan ser miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso. No tienen nada que ver con la Iglesia. ¿Por qué los jueces del Partido Comunista Chino contradicen los hechos y condenan a los sospechosos de ser miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso? ¿No estaban tergiversando los hechos e incriminando a inocentes para arruinar el nombre de la Iglesia? Cierto. Algo tan obvio. No parece sino una trampa a la Iglesia. Sí. Más aún, hermanos. Si miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso cometieron actos malvados, ¿está relacionado con la aparición y obra de Dios Todopoderoso? ¿Está relacionado con la Iglesia de Dios Todopoderoso? Si un católico infringe la ley, ¿qué tiene que ver con el catolicismo? Si un cristiano infringe la ley, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Nada. No importa qué crimen cometa un creyente en cualquier religión o qué castigo legal reciba. No tiene nada que ver con su religión. Si un cristiano infringe la ley, no tiene nada que ver con el hecho de que Dios sea la verdad. Es un hecho indiscutible. Cierto, los crímenes de una persona son algo individual. No tienen nada que ver con la Iglesia. ¿Cómo podéis sospechar por el caso Shandong Zhaoyuan y las mentiras del Partido Comunista Chino que las palabras de Dios Todopoderoso no son la verdad y que el relámpago oriental no es el camino verdadero? ¿No pecamos de ignorantes? Lo hacemos. Lo hacemos. Cuando lo explicáis así, está claro.
El caso de Sandón Zhao Yuan y la aparición y la obra de Dios Todopoderoso no tienen relación alguna. No sé por qué me confundí tanto. Por fin lo entiende. Gracias al Señor. Muen, ¿viste los vídeos que te envié? Claro. No deberíamos sospechar que el Señor Jesús no es el Señor porque Judas lo traicionó. Todo eso suena lógico, pero no es tan fácil. Vi los vídeos del caso Sandón Zhao Yuan y me confundieron completamente. No quería seguir estudiando al relámpago oriental. Creer en Dios es solo creer. ¿Por qué es tan complicado? No sé cómo tener la certeza de que el relámpago oriental es el camino verdadero. Es cierto. El Partido Comunista Chino y el mundo religioso son poderosos y todos acusan al relámpago oriental. Es imposible no sospechar del relámpago oriental. Ahora entendéis lo difícil que es investigar el camino verdadero. Sí. Los rumores del Partido Comunista Chino nos tienen muy confundidos. La propaganda negativa de los pastores religiosos y de los ancianos nos deja desconcertados. El caso Sandón Zhao Yuan nos hace negar la obra de Dios. ¿Qué problema nos muestra esto? No es fácil investigar el camino verdadero. Sin discernimiento, si no buscamos la verdad, seremos engañados y controlados por Satanás. Eso cumple con estas palabras de la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Es cierto. ¿Por qué Dios no salva a los idiotas y a los ignorantes? La obra de Dios en los últimos días revela que si volvemos y buscamos a Dios, Él nos esclarece y nos ilumina. Si somos arrogantes y confiamos en imaginaciones, quedamos atrapados en los planes de Satanás y en nuestras propias redes. Es inevitable. Que Dios es la verdad y trata a la gente con rectitud y justicia se revela en este hecho. La obra de Dios descubre realmente a la gente. Claro. Revela quién es de verdad una virgen insensata y quién una virgen prudente. Es cierto. La virgen insensata es limitada por las mentiras de Satanás. Pero la virgen prudente solo escucha la voz de Dios. Busca y encontrarás, llama y la puerta se abrirá. Dios trata a la gente con rectitud y justicia. Eso es razonable. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Es verdad que la Virgen prudente escucha la voz de Dios. Pero somos pequeños en espiritualidad y conocimiento. Si somos engañados, ¿no será en vano lo que hemos sufrido en todos estos años de creencia? Además, los pastores y ancianos entienden mejor la Biblia que nosotros. Si el Señor hubiera regresado, ¿cómo no iban a saberlo? Así que dejemos de escucharlas y escuchemos a los pastores y a los ancianos. Los pastores y ancianos acusan al relámpago oriental, así que no deberíamos investigarlo. Vámonos todos a casa, ¿de acuerdo? Vamos. Espera, hermano Yu. Hemos leído la palabra de Dios Todopoderoso y todos sentimos que es la voz de Dios. ¿Por qué siempre intentas impedir que investiguemos? Sí. Todos tenemos derecho a investigar el camino verdadero. ¿Por qué siempre intervienes y nos limitas? Sí, ¿por qué? ¿Con qué intención estás haciendo algo así? Yo... hermano Yu, las hermanas han hablado muy claro. Todos quieren oírlas, así que no las interrumpamos. Así es, hermano Yu. Sigue escuchando. Siéntate. Sigue escuchando. Vamos. Hermanos y hermanas, debemos entender que en cada etapa de la obra de Dios, Satanás la interrumpe. Cuenta falacias para engañar a la gente. Durante la obra de Dios en los últimos días, el Partido Comunista Chino y los pastores y ancianos religiosos difunden todo tipo de mentiras. Tergiversan los hechos para perturbar y corromper la obra de Dios. En esta compleja guerra espiritual, solo las vírgenes prudentes investigan el camino verdadero. Aunque las insensatas estudien el camino verdadero, son engañadas por las mentiras de Satanás. El caso Sandón Zhao Yuan ha engañado a mucha gente ignorante. Todos lo hemos visto, ¿estáis de acuerdo conmigo? Tienes razón. En cuanto a cómo investigar el camino verdadero, las palabras de Dios Todopoderoso lo aclaran. Leamos algunos pasajes. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice, investigar algo así no es difícil.
pero requiere que cada uno de nosotros conozca esta verdad. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer. Y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre debe determinarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, debe discernirse a partir de su esencia. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Si el hombre solo ve su apariencia exterior y pasa por alto su esencia, demostrará la ignorancia y la ingenuidad del hombre. Desde luego. Hermana Zong, sí, lee el siguiente pasaje. De acuerdo. Ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Mientras buscabais las huellas de Dios, ignorasteis las palabras que dicen que Dios es la verdad, el camino y la vida. Y es que cuando muchas personas reciben la verdad, no creen que han encontrado las huellas de Dios. Y mucho menos reconocen la aparición de Dios. ¡Qué error tan grave es ese! Tía, yo leeré el siguiente. Vale. Mi palabra es la verdad que nunca jamás cambia. Soy el aliento de vida para el hombre y la única guía para la humanidad. El valor y el significado de mi palabra no se determina en base a si ella es reconocida o aceptada por la humanidad, sino por la esencia de la palabra misma. Incluso aunque ni una sola persona en esta tierra pudiera recibir mi palabra, el valor de mi palabra y su ayuda para la humanidad son inestimables para cualquier hombre. Por lo tanto, cuando me enfrento con los muchos hombres que se rebelan, que refutan o que son totalmente desdeñosos a mi palabra, mi posición solo es esta: dejar que el tiempo y los hechos sean mis testigos y muestren que mis palabras son la verdad, el camino y la vida. Dejar que muestren que todo lo que he dicho es correcto y que eso es con lo que el hombre debe ser provisto y además que eso es lo que el hombre debe aceptar. Vaya, las palabras de Dios Todopoderoso tienen mucho poder. Es verdad. Las palabras de Dios Todopoderoso son clarificadoras. Estas son las verdades de las que carecemos. Desde luego. Gracias a Dios. Leída la palabra de Dios, ¿tenéis todos la forma de investigar el camino verdadero? Sí. Lo fundamental en la investigación del camino verdadero es comprobar si ese camino tiene la verdad. Si tiene la voz de Dios y la obra del Espíritu Santo. Es el principio más importante en el estudio del camino verdadero. Dios es la verdad, el camino y la vida. Y las palabras de Dios son la verdad inmutable. Muy cierto. No importa que las fuerzas de Satanás difundan rumores para difamar la obra de Dios. Una vez que determinemos la verdad y la voz y las palabras de Dios, ninguna falacia debería molestarnos. Debemos aceptar y seguir a Dios sin dudar.
Cuando el Señor Jesús apareció y obró, los líderes religiosos judíos inventaron muchos rumores. Negaron la concepción del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Lo acusaron de decir blasfemias. Lo acusaron de expulsar a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Pero no importa que lo juzgaran y acusaran. El Señor Jesús era el Cristo y el Salvador. Y fue un hecho que nadie podía negar. Aquellos que amaban la verdad y esperaban la aparición de Dios solo escucharon su voz. Supieron que el Señor Jesús expresó la verdad. Así que no fueron engañados por las falacias de Satanás. Siguieron con firmeza al Señor Jesús y obtuvieron la salvación. Si investigamos el camino verdadero, debemos enfocarnos en escuchar la voz de Dios, determinar si es la verdad. Eso será suficiente. ¡Qué maravillosa comunicación! Estas palabras nos facilitan el camino. Mientras investigamos el camino, debemos enfocarnos en escuchar su voz, ver si tiene la obra del Espíritu Santo y expresa la verdad. Es importante que entendamos ese principio. Sí, es justo lo que nos faltaba. Sus palabras tienen mucho sentido. Sí, es fácil de entender. ¿Lo entiendes ahora? Sí, gracias a Dios. Mientras estudiamos la obra de Dios en los últimos días, ya que hemos confirmado que la palabra de Dios Todopoderoso es la verdad y la voz de Dios, no importa cuántos casos invente el Partido Comunista Chino. Incluso si hay 100 o 1000 más, no pueden ocultar los hechos de la obra de Dios. O que las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad. Ni pueden impactar el cumplimiento de las palabras de Dios ni obstaculizar su obra. Porque Dios es todopoderoso y orquesta todas las cosas. Es un hecho verdadero y eterno, algo que nadie puede cambiar. Así es. Eso es. Cuando investigamos el camino verdadero, la clave son nuestras intenciones y lo importante es lo que tratemos de entender. Si estudiamos cosas que no están relacionadas con la obra de Dios y la verdad expresada por Dios, estas se interponen en investigar el camino verdadero y en escuchar la voz de Dios. Quienes hacen eso son sin duda vírgenes insensatas. Cierto. Satanás no puede impedir que Dios hable u obre, ni se atreve a sostener las palabras de Dios Todopoderoso para que la gente las investigue. Utiliza medios externos para engañar a la gente. ¿Cómo hacer que ciertas personas cometan actos perversos y culpar a la Iglesia de Dios Todopoderoso por estos hechos? Engañar a la gente e impedir que escuchen la voz e investiguen la obra de Dios. El prudente reconoce las intrigas de Satanás. Pero los ignorantes caen en sus trucos y caen en sus engaños. Así es. Si alguien no comprueba si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad mientras investiga el camino verdadero, sino que escucha las falacias del Partido Comunista Chino y del mundo religioso y niega la obra de Dios Todopoderoso, es que es un idiota ignorante. Sí. Eso es totalmente cierto. Siempre he pensado que el Tribunal del Partido Comunista Chino era poco fiable. Y he sospechado de los informes de sus medios de comunicación. Después de escuchar la charla de hoy, veo la falsedad y lo absurdo del caso Shandong Zhaoyuan. Los del Partido Comunista Chino son descarados y despreciables. Lo son. Sí, sí que lo son. El Partido Comunista Chino lleva en el poder muchos años y nunca han hecho nada bueno. Todo lo que hacen es ridículo, malvado. No se han ganado el corazón de la gente. Hoy estoy convencido de que él pone trampas, daña y difama a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Que lo que predica la Iglesia de Dios Todopoderoso es la palabra de Dios. Y que sus películas dan testimonio de Dios y que son positivas. Eso es cierto. No profundizamos en estos temas. Fuimos unos idiotas. Gracias al Señor. Después de escuchar la charla de hoy, mi corazón se siente iluminado. Cuando estudiamos al relámpago oriental, debemos mirar si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad, si son la voz de Dios. Así sabremos si es el camino verdadero. Nada más tiene importancia. He aprendido una lección de esto. No importa que bajo la bandera de la Iglesia de Dios Todopoderoso, en cualquier nombre, alguien cometa un acto malvado. No tiene nada que ver con su aparición y su obra, o la verdad expresada por Dios Todopoderoso. No podemos creer las falacias de Satanás. No. No. Gracias a Dios. A mí me engañó el Partido Comunista Chino.
Así que sospeché de la obra de Dios Todopoderoso y no estudié las verdades expresadas por Dios en los últimos días. Fui un auténtico idiota. Demos gracias a Dios. De verdad, gracias al Señor. Muen, dices que el caso Sandonzo a Yuan fue una invención del Partido Comunista Chino. No lo niego. Pero si quieres que investigue el Relámpago Oriental, es imposible. Los pastores y los ancianos han estado interpretando la Biblia y sirviendo al Señor durante años. Acusan al Relámpago Oriental. ¿Cómo puede ser el Relámpago Oriental la aparición y la obra del Señor? Exacto. ¿Por qué te niegas a escuchar a los pastores y ancianos e insistes en investigar al Relámpago Oriental? ¿No temes tomar el camino equivocado? Pastor Ma, las enseñanzas del Relámpago Oriental concuerdan con la Biblia y cumplen las profecías del regreso del Señor. ¿Por qué no nos dejas investigarlas? ¿No te das cuenta? Testimonian el regreso del Señor y de que Él expresa la verdad y hace la obra de juicio en los últimos días. Debemos ser como las vírgenes prudentes, buscar y recibir el regreso del Señor. ¿Por qué no nos permitís escuchar la voz de Dios y darle la bienvenida? ¿Coincide con la voluntad del Señor? Creo que necesitáis reflexionar sobre esto que estáis haciendo. Espera, hermano. ¿No ves que prohibir el estudio del Relámpago Oriental lo hace solo para protegernos? Tienes que entender que el pastor Ma lo hace por vuestro bien. Así sea. Además, los pastores y ancianos fueron nombrados por el Señor. Debemos escucharlos y obedecerlos. Obedecerlos es obedecer al Señor. Pero oponerse a ellos es oponerse al Señor. ¿No puedes entender eso? El hermano Yu tiene razón. Los pastores y ancianos son nuestros guías hacia el reino de los cielos, nuestros guardianes espirituales. Si dicen que el Relámpago Oriental es una herejía, deberíamos escucharlos. No pueden equivocarse. Así es, Muen. Aunque los sermones del Relámpago Oriental suenen tan bien, no podemos escucharlos. Claro que no. Muen, conoces muy bien las reglas de la Iglesia. Si creéis en el Relámpago Oriental, a la Iglesia no le quedará más remedio que expulsaros. Y cuando se lo notifiquemos a otras iglesias, estaréis vetados en todas ellas. Si sucediera, todos vuestros años de servicio y sacrificio habrán sido en vano, ¿no crees? Perderéis la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. ¿Habéis considerado las terribles consecuencias? Pensadlo bien. Si creéis en el Relámpago Oriental, a la Iglesia no le quedará más remedio que expulsaros. Tía, ¿no temes que los pastores y los ancianos te expulsen por investigar al Relámpago Oriental? Muen, ser expulsado de la iglesia y rechazado por los pastores y los ancianos no me asusta en absoluto. Lo que es aterrador es creer en Dios y no escuchar su voz ni darle la bienvenida al Señor, perder para siempre las bendiciones de ser arrebatado y entrar en el reino de los cielos. Recuerda cuando el Señor Jesús apareció y obró.
Muchos creyentes judíos temieron ser expulsados de la sinagoga y no recibieron al Señor Jesús. Al final perdieron la salvación del Señor. ¿Acaso no fueron unos idiotas? Hola, Pastor Ma. ¿Dónde estás? La gente del Relámpago Oriental ha venido otra vez a hablar con Muen. ¿Qué? Tenemos que ir. Bien, de acuerdo. ¿Pasa algo? ¿Dónde vas? Tengo que ir a casa de Muen. Hermana Zhang, hermana Gao, las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. ¿Por qué la mayoría de los pastores y ancianos se oponen y lo acusan? Como dicen que no es el camino verdadero, muchos hermanos y hermanas no se atreven a estudiar al Relámpago Oriental. Temen ser engañados y desviados. Cierto. Es verdad. Quisiera respuestas a esta cuestión. ¿Cómo veis este asunto? Espera. Hermano Zen, ¿acaso existe alguna respuesta? Los pastores y ancianos condenan al Relámpago Oriental. ¿Están todos equivocados? ¿Lo están? ¿Lo están? Piénsalo. Los pastores y ancianos son siervos del Señor. Estudian a menudo la Biblia, la interpretan y dan conferencias por todo el mundo. Eso es verdad. Si el Señor hubiera regresado, ¿no lo reconocerían? Lo harían. Así que, para investigar el camino verdadero, necesitamos escucharlos y dejar que tomen el control. Es la realidad, ¿no creéis? Claro. Amén. Hermano Yu, todos estamos confusos. Por eso buscamos la verdad para entenderlo. Sí. Entonces, vamos a escuchar las palabras de estas dos hermanas. Correcto. Vamos a escucharlas. Sí. Sí, queremos escucharlas. Muchos creyentes en el Señor, mientras investigan el camino verdadero, escuchan mentiras del Partido Comunista Chino o creen las palabras de los pastores y los ancianos, permitiéndoles tomar las decisiones. ¿No es eso ser un ignorante? ¿Poseen la verdad los pastores y ancianos? ¿Pueden escuchar la voz del Señor? ¿Reconocen la aparición y la obra del Señor? No. No saben discernir la voz de Dios ni acoger el regreso del Señor. ¿Qué los hace aptos para tomar decisiones por los demás? Todos sabemos que los líderes religiosos estaban muy familiarizados con las Escrituras y las interpretaban para otros. Pero cuando el Señor Jesús apareció y obró, ¿acaso escucharon la voz de Dios en sus palabras? No. ¿Reconocieron que el Señor Jesús era Cristo, que era Dios mismo? ¿Guiaron a los creyentes a dar la bienvenida al Señor Jesús? No. No. No solo no dieron la bienvenida al Señor Jesús, además condenaron al Señor Jesús. E incluso se aliaron con el gobierno romano para clavarlo en la cruz. Cierto. Estos hechos son suficientes para probar que conocer bien la Biblia y saber interpretarla no significa entender la verdad, ni tener conocimiento de Dios. Aunque los líderes religiosos tengan una alta posición y un estatus, no significa que conozcan a Dios ni que le obedezcan. ¿No es así? Sí. Desde luego. Entonces, ¿creéis que los pastores y ancianos que interpretan la Biblia están seguros de reconocer la venida del Señor? ¿Tiene alguna lógica? Cierto, no puede ser. ¿No es una falacia? Sí que lo es. Que los pastores y ancianos interpreten la Biblia no significa que conozcan a Dios. Claro. Cuando estudiamos el camino verdadero, no creemos ciegamente a los pastores y ancianos, o nos arriesgamos a tomar el camino equivocado, a apoyar sus errores y oponernos a Dios. Cierto. Si leemos la palabra de Dios Todopoderoso, veremos la verdadera cara de los pastores y ancianos. Dios Todopoderoso dice: los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno
entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Además, ninguno es acorde al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto. Y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpo robusto, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Hermana Gao, leeré el siguiente pasaje. De acuerdo. Mira a los líderes de cada denominación y grupo. Son todos arrogantes y farisaicos, e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido esos líderes? ¿No se han vuelto unos fariseos? Unos falsos pastores, unos anticristos y en obstáculos para las personas en la aceptación del camino verdadero. Los pastores y los ancianos fueron así siempre. Sí. Hermanos y hermanas, hemos leído la palabra de Dios Todopoderoso. Conocemos un poco que la esencia de los pastores y de los ancianos es oponerse a Dios, ¿no creéis? Sí. Todos hemos visto que el Dios encarnado ha aparecido y obra en China. Que muchos verdaderos creyentes en Dios, de todas las denominaciones, han leído la palabra de Dios Todopoderoso y al reconocer en ella la voz de Dios, se han vuelto hacia Él. ¿Cuántos pastores y ancianos buscan el camino verdadero? Saben que las palabras de Dios Todopoderoso tienen autoridad y poder. Y algunos plagian las palabras de Dios Todopoderoso para sus propios sermones. Aún así no aceptan el camino verdadero. Se oponen a Dios Todopoderoso y denuncian al pueblo elegido a la policía. Eso es verdad. También hay pastores en el extranjero que niegan la aparición y la obra de Dios Todopoderoso. Cierran sus iglesias e impiden que los creyentes investiguen el camino verdadero. Este hecho es una prueba de que muchos pastores y ancianos son como fariseos que se opusieron al Señor Jesús. Son personas que no aman la verdad. Son anticristos, las fuerzas del mal que hacen de Dios su enemigo. Como dice la Biblia, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los pastores y los ancianos niegan y condenan al Dios encarnado. Creen en el Señor Jesús, pero no en que Dios se encarnará de nuevo. Y no admiten a Cristo encarnado. ¿Negar y condenar a Cristo no les convierte en anticristos? Si alguien cree en Dios sin escuchar ni obedecer la palabra de Dios, creyendo en las mentiras de los anticristos y siguiendo a las fuerzas malignas al juzgar y condenar la aparición y obra de Dios, ¿puede esta persona ser considerada creyente? Claro que no. Por Dios, no puedo. Así es. Si creemos en Dios sin seguir a Dios, sino a los anticristos, ¿cómo ganaremos la vida eterna? Si la gente es ignorante y no busca la verdad, ni acepta la obra de Dios,
Su único camino será la muerte. Las consecuencias son muy graves. Desde luego que lo son. Demos gracias a Dios. Es muy fácil engañar a la gente. Pero después de vuestras palabras, lo entiendo. Quien niegue y condene al Dios encarnado es un anticristo. Quienes se oponen y condenan a Dios Todopoderoso, que es el Cristo de los últimos días, son los anticristos. Exacto. Es verdad. Como creyentes nos faltaba discernir. Idolatrábamos a los pastores y ancianos, y los seguíamos en su oposición a la obra de Dios en los últimos días. Éramos unos ignorantes. Estábamos en peligro de muerte. Qué miedo, es muy peligroso. Lo es. Estos pastores y ancianos, en nombre de la protección de su rebaño, nos dicen que estemos en guardia contra los falsos cristos y anticristos, cuando son ellos los verdaderos anticristos. Como si un carterista grita que atrapen al ladrón. Exacto. Estos pastores y ancianos son despreciables, están malditos. Así es. Hemos seguido a los anticristos al rechazar la aparición y obra de Dios. Y queremos entrar en el reino de los cielos. Debemos estar soñando. Eso es muy cierto. Tiene muchísima razón. Claro que sí. Es terrible que la gente no entienda la verdad. Todos estos años he reverenciado a los pastores y a los ancianos. Los consideraba mis padres espirituales y mis guías para entrar en el reino de los cielos. Nunca hubiera imaginado que eran igual a los fariseos que se opusieron y condenaron al Señor Jesús. Son anticristos que niegan y se oponen a Dios. No investigan la obra de Dios en los últimos días y nos impiden a nosotros investigar el camino verdadero. Me recuerda cómo maldijo el Señor Jesús a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Es cierto. Por fin lo entiendo. La mayoría de los pastores y ancianos son fariseos modernos, siervos del mal. Confiar en que nos guíen al reino de los cielos, ¿se puede ser tan ignorante? No. Somos afortunados de no haberlos seguido hasta la muerte. Sí. Sí. Y de que nos hayáis comunicado tantas veces la palabra de Dios Todopoderoso hasta que nos hemos despertado. Sí. Los pastores y ancianos son anticristos que se oponen a Dios. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. Claro, esta vez lo entiendo por fin. Para investigar el camino verdadero tenemos que escuchar la voz de Dios, no las mentiras del Partido Comunista Chino y del mundo religioso. Eso es lo más importante. Pero muchos creyentes en la Iglesia son como nosotros. Solo escuchan a los pastores y a los ancianos y no escuchan la voz de Dios. No se puede ser más idiota. ¿Cómo podéis? ¿No tenéis ni una pizca de conciencia? Los pastores y los ancianos son los que siempre nos han guiado en nuestra iglesia. ¿Cómo podéis tratarlos así? ¿Cómo? Son nuestros guías en el camino hacia el reino de los cielos. Si no los escuchamos, ¿cómo seremos arrebatados y entraremos en el reino de los cielos? Así es. ¿En qué estáis pensando? No me importa lo que penséis, ni lo profundos que sean los sermones del relámpago oriental. No aceptaré sus enseñanzas hasta que los pastores y ancianos lo permitan. Os lo advierto. Hay que escuchar a los pastores y ancianos. Hermano Yu, has creído en el Señor durante años. ¿Cómo puedes decir una tontería así? Menuda tontería. ¿Crees en el Señor o en los pastores y ancianos? ¿Son ellos iguales a Cristo? ¿Pueden salvar a la humanidad? ¿Pueden llevarnos al reino de los cielos? Claro que no. Han hablado claro sobre este tema. Cualquiera podría entenderlo. Yo lo veo claro. Hasta un idiota lo entendería. ¿Por qué seguís siendo tan testarudos?
No deberíamos oponernos, aunque conozcamos el camino verdadero. La Biblia dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Hemos aprendido algo nuevo, ahora oímos la palabra de Dios y vemos su obra. ¿Por qué aún no la oís ni la entendéis? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿por qué no buscáis la verdad? ¿Por qué siempre habláis por los pastores y los ancianos y tratáis de imitar a los demás? Tenéis que despertar. No sigáis a los pastores y ancianos en sus actos malvados. ¿No conocéis las consecuencias? Hermano Yu, considera lo que haces. ¿De verdad? Piénsalo. ¿De verdad? No puede ser. ¿Pero cómo es posible? No puede ser. Qué raro. Hermanos y hermanas, recordad cómo los judíos anhelaban la venida del Mesías. Pero cuando el Señor Jesús apareció y obró, no buscaron la verdad y solo escucharon las mentiras y absurdos de sus líderes religiosos. Los siguieron en su condena y rechazo al Señor Jesús. Perdieron la salvación de Dios y fueron castigados por Dios como consecuencia de su negativa a buscar la verdad y de su fe ciega en sus líderes religiosos. La obra de Dios siempre progresa. Ninguna fuerza de Satanás puede interponerse en su camino. Si los creyentes no seguimos los pasos de Dios, si nos oponemos a Él y condenamos su obra, seremos maldecidos y castigados por Dios. Porque el carácter justo de Dios no admite ofensa. Dios Todopoderoso dice, la obra de Dios es como las olas que crecen con fuerza. Nadie puede detenerlo. Y nadie puede detener sus pasos. Solo aquellos que escuchan sus palabras con atención y que lo buscan y tienen sed de Él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no lo hacen sufrirán un desastre abrumador y un castigo merecido. Pronto la obra de juicio de Dios en los últimos días concluirá. Aquellos que experimenten el juicio de Dios y sean purificados sobrevivirán al gran desastre y entrarán en el reino de Dios. Cualquiera que niegue o se oponga a Dios será castigado en el gran desastre. Si rechazan la obra de Dios en los últimos días por escuchar mentiras satánicas y acaban perdidos en el gran desastre, ¿a quién culparán entonces? Solo a ellos mismos. Solo a ellos mismos. ¿A quién más podrían culpar? Exacto. Cierto, se culparán a sí mismos por su ignorancia. Esto cumple las palabras de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debemos escuchar la voz de Dios y seguir sus huellas. Claro, no podemos volver a ser vírgenes insensatas. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanas, después de escucharos me siento muy avergonzado. Leí la palabra de Dios Todopoderoso y mi corazón creyó que era la verdad, la voz de Dios. Pero cuando escuché que el Partido Comunista Chino y el mundo religioso difamaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso, me alejé del sendero. Me quedé confundido. E incluso sin ganas de estudiar la obra de Dios en los últimos días. Casi pierdo la oportunidad de ser arrebatado. He sido un ignorante. En el pasado leí la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Nunca entendí cómo se puede morir de pura idiotez. ¿Podían ser tan graves las consecuencias? Ahora lo entiendo por fin. Cuando estudiamos el camino verdadero, si no escuchamos la voz de Dios, pero escuchamos las mentiras del Partido Comunista Chino y de los pastores y ancianos, si negamos y rechazamos la obra de Dios, perderemos la oportunidad de ganar la salvación y nos extinguiremos en el gran desastre.
Y eso sucede por culpa de la ignorancia, la insensatez y la falta de discernimiento. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Después de esta comunicación, al fin lo entendemos. Gracias a Dios. Elige tu camino, no rechaces la verdad. O blasfemes contra el Espíritu Santo. No seas ignorante, no seas arrogante. Obedece la dirección del Espíritu Santo. El retorno de Jesús es una gran salvación para todos los que pueden aceptar la verdad. El retorno de Jesús es una condena para todos los que no pueden aceptar la verdad. Nadie que cree en Jesús está calificado para maldecir o condenar. Anhela la verdad y busca la verdad. Es la única forma en la que te beneficiarás. Los que han oído la verdad y aún así la rehuyen son tan tontos y tan ignorantes. El retorno de Jesús es una gran salvación para todos los que pueden aceptar la verdad. El retorno de Jesús es una